Okay, good morning, good afternoon, everyone, and even good evening if you're joining us from other parts of the world. Thank you very much for joining us today. My name is Jenna Slotin. I'm the Senior Director of Policy at the Global Partnership for Sustainable Development Data. And we are very pleased to be co-hosting this side event alongside DANE, the Statistical Office of Colombia. Move on to the next slide, please. So we'll start with a small introduction, and I'll say a few words about logistics for the webinar before we begin. Next slide. So first, this webinar will be largely in Spanish. I am the only English speaker today. We have live interpretation, which you can find at the bottom of your Zoom screen by selecting the icon with the small globe and selecting the language of your choice, so you can listen in English or in Spanish. Please use the Q&A function if you have any questions for the panelists or comments you'd like to make throughout the webinar. You can use that function at any time. You are also welcome to raise your hand by selecting the raise hand icon, and the moderator will be able to unmute you so that you can to give you the floor to ask your question or make a comment. If you have any technical difficulty during our discussion today, please send a message directly to Martina Barbaro from the GPSDD by sending a private chat using the chat function. Okay, next slide. So as I said, we are very pleased to be co-hosting this webinar called Data That Empowers Latin America and Caribbean Perspectives on Data Governance. We're very pleased to be co-hosting this official side event at the 11th conference of the Statistics of the Americas. We're very pleased to be co-hosting with DANE and working together as an initiative of the Global Partnership's Data Values Project. Next slide, please. The Data Values Project is a policy consultation and advocacy campaign which aims to unlock the value of data for all. It's an initiative of the Global Partnership, and we're very pleased that DANE is a key partner in the Data Values Project with Juan Daniel Oviedo as a member of our technical advisory group. And the technical advisory group is providing intellectual leadership for the Data Values Project. And the Data Values Project aims to engage partners and stakeholders from across government, civil society, the private sector, academia, and international organizations from all over the world to identify common values and norms on data ethics and data governance issues. We know very well that the Latin America and Caribbean region has unique perspectives on data governance and unique experiences. And those are that's some of the topics that we wanted to unpack and discuss with you today with a range of interesting panelists coming from government and civil society. Next slide, so we can talk about the objectives of the day. The objectives for our discussion today are to raise awareness about the importance of discussing data governance in the Latin America and Caribbean region and identify the unique perspectives that the region has to offer the world. The second perspective is to identify common characteristics and features and the unique contributions of the region on questions of data governance, and to discuss how to address some emerging challenges. And next slide, please. So the agenda for the discussion, we're doing the introductory remarks right now. Then we will have the interventions from a panel. The panel will be introduced momentarily by our moderator. Then we'll have an open discussion with questions and answers and comments. And finally, we'll have wrap up and closing remarks. Our moderator for the day, Freddie Rodriguez, who is the Senior Latin America and the Caribbean Regional Manager for the Global Partnership for Sustainable Development Data, will take us through the program and introduce the panelists now. So over to you, Freddie.
Hola a todos, ahora vamos a cambiar a español, dado que el evento principalmente va a ser en español. Entonces, disculpas para los colegas que van a estar escuchando en inglés, pero tienen la traducción simultánea que nos va a apoyar en ese proceso. Muchas gracias a todos nuevamente. Como Yana lo manifestó, esto es un evento que nosotros queremos tener desde diferentes perspectivas, escuchando un poco sobre lo que es la gobernanza de los datos, pero también yendo a casos particulares que se están dando tanto en la comunidad de datos en general como en la comunidad estadística. Dado que esto es un evento paralelo dentro de la Conferencia Estadística de las Américas, también nos permite escuchar esas voces de la comunidad estadística que fuertemente está trabajando en lo que es la gobernanza de datos. Vamos a iniciar nuestro panel. Tenemos unos panelistas que vienen de la comunidad estadística, como les decía, también desde la sociedad civil, algunos que han venido trabajando en iniciativas fuertemente relacionadas con temáticas de género o de enfoque interdiferencial. Entonces, esto nos va a dar también una perspectiva un poco mayor. Luego pasaremos, como lo mencionó Jenna, a abrir unas preguntas al público que nos acompaña el día de hoy, para escuchar también qué se está dando en términos de gobernanza de datos. Si bien es un término que por varios años se ha venido discutiendo, algunos lo abordan de una manera técnica, otros de la manera más estructurada e institucional. Y esto también es importante conocerlo, cómo se está abordando o qué es lo que entendemos por gobernanza de datos, que en muchas ocasiones, dependiendo del perfil o del trabajo que se está dando, se puede entender de maneras distintas y es válido. Pero lo importante es también entender cómo podemos nosotros trabajarlo de una manera mucho más concreta y también que esto se vea reflejado en mejores datos, mejores estadísticas. Por favor, la siguiente diapositiva. Next slide. Next. Bueno, el día de hoy entonces nos acompañan los panelistas que ustedes pueden ver aquí en pantalla, nuestros queridos amigos Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Un gusto saludarte, Miosotis. Julia Selber también, Senior Researcher de Ladysmith. Un gusto tenerte acá también, Julia, acompañándonos también con esa perspectiva tan importante, la perspectiva de género, que sabemos que has estado trabajando fuertemente. Juan Daniel, nuestro querido amigo Juan Daniel, que tenemos la oportunidad y el gusto de, él está liderando todo este proceso en la Conferencia Estadística de las Américas en estos 3 días, y aparte en su único espacio que tiene para almorzar, entonces nos va a acompañar acá en esta charla hablando sobre gobernanza de datos. Entonces nos da también mucho gusto poder escuchar a Juan Daniel Oviedo desde el DANE Colombia. Fabricio Scolini, que desde Montevideo, creo que estás en Montevideo, Fabricio, entonces ojalá que ahorita nos puedas decir si efectivamente estás en Montevideo. Un gusto saludarte, es un tiempo que no conversamos, pero Fabricio viene liderando toda la iniciativa de datos abiertos a nivel de América Latina, en varios frentes, también temáticas de género. Entonces es algo interesante que nosotros escuchemos también la comunidad de datos a través de una voz como la de Fabricio. Fabricio Foundation es una organización que viene también trabajando en diferentes frentes frente a lo que es la organización de los datos y cómo también se puede tener esas voces de la sociedad civil mucho más integradas con datos de mejor calidad. Entonces, vamos a tener una intervención de cada uno de ellos, un poco en la perspectiva y con ciertas preguntas específicas de acuerdo a la experticia y los trabajos que han venido dando en los últimos años y meses. Vamos a iniciar por Juan Daniel. Entonces, Juan Daniel, ¿por qué es importante promover un enfoque de equidad e inclusión en los esquemas de gobernanza? Estoy viéndolo también desde la perspectiva de un enfoque también que ha venido trabajando el DANE, el enfoque interdiferencial, y cómo también esto se ve reflejado en tener mejores estadísticas a través de una gobernanza estructurada. Juan Daniel, te dejo la palabra. Hola Freddy, un saludo muy especial ahora en tu nuevo rol que nos estás acompañando y como moderador el día de hoy. Solo una pregunta de vuelta. ¿Cuánto tiempo quieres que asumamos cada uno de nosotros para poder motivar una conversación? Claro que sí, súper importante. 5 minutos.
La idea es que se manejen los 5 minutos para luego dar el espacio en preguntas y respuestas, de tal manera que podamos también recibir una realimentación de los participantes. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento muy especial a Jenna, a warm hello to Jenna, and also to Julia, such a tremendous partner in gender equality here in Colombia, in such projects with Lady Smith. Y también un saludo muy especial a Miosotis, que hemos estado construyendo proyectos a lo largo de estos 2 días en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, y pues a Fabricio y a Patricia, muy encantado de conocerlos y de poder conversar con ustedes el día de hoy. Y pues en relación con tu pregunta de por qué es importante promover estos enfoques de inclusión o de igualdad en los esquemas de gobernanza de datos, pues yo creo que tienes razón, Kenna, y tienes razón tú a la hora de decir, bueno, el concepto de gobernanza de datos tiene perspectivas desde diferente índole. Pero hay algo que no podemos olvidar, y es que detrás del concepto de gobernanza de datos hay un concepto institucional y organizacional, ¿sí? Que el punto común que permite converger esas aproximaciones institucionales u organizacionales del concepto de gobernanza de datos es: definamos claramente unas reglas de juego. Y unas reglas de juego, evidentemente, son útiles cuando tenemos claro un propósito, es decir, cuando tenemos nosotros previamente definido cuál es el propósito que queremos para que esas reglas de juego habiliten el cumplimiento de ese propósito. Entonces, cuando desde mi perspectiva, tú me dices por qué es importante establecer el enfoque de inclusión y el enfoque de equidad en esquemas de gobernanza de datos, pues yo lo que digo es que no es que sea importante, sino que es una oportunidad, es el mecanismo para que si verdaderamente nosotros queremos que los aparatos, llamemos así, de producción de información estadística o de generación de datos, permitan habilitar un enfoque incluyente y un enfoque de estadísticas orientado a la equidad, pues necesitamos que ese contexto institucional u organizacional en donde definamos unas reglas de juego claras, esas reglas de juego claras habiliten no solo unas tareas en función de la desagregación de la información estadística, por ejemplo, con enfoque de género, con enfoque interseccional o de visibilización de las poblaciones étnicas de nuestros países, que es algo muy desafiante en América Latina y el Caribe, sino que también nos defina qué, cómo, cuánto y dónde podemos hacer los productores de información, y al mismo tiempo qué, cómo, cuándo y dónde van a encontrar los usuarios de información alrededor de la producción de estadísticas oficiales. Entonces, creo yo que cuando nosotros aproximamos, en el caso particular del, llamemos el sesgo que puedo tener yo como cabeza de una oficina estadística, pues para mí el entorno institucional más cercano que yo veo es el Sistema Estadístico Nacional. Entonces, lograr que quede claro que los sistemas estadísticos a nivel nacional de nuestros países deben tener un propósito claro, y es, dentro de esos propósitos, proveer información que cumpla con unos atributos, en este caso los de equidad y los de inclusión, pues lleva a que nosotros logremos una transversalización de estos enfoques equitativos o de estos enfoques incluyentes, no solo en la tarea que hace la Oficina Nacional de Estadística, sino en la tarea que hacen los ministerios de línea que producen información estadística, por ejemplo, en materia de matrícula educativa, y que tengan muy claro cómo en la forma como absorben la información de matrícula educativa, pues tienen en cuenta los enfoques incluyentes del autorreconocimiento étnico, de identidad de género, por ejemplo, o de orientación sexual, o diferentes variables que nos permiten ser completamente equitativos. Un ejemplo claro, y aprovechando que está
Miosotis, acompañándome también como colega de la Oficina Estadística de República Dominicana, es ese propósito que tenemos las oficinas estadísticas y nuestros sistemas estadísticos nacionales de visibilizar a las poblaciones étnicas de nuestros países. Hay un marco constitucional, hay un marco legal, es decir, hay unas reglas de juego claras que definen ese propósito y nosotros como oficinas estadísticas debemos traducir esas reglas de juego como unos hilos conductores para que al interior de nuestras organizaciones y al interior de las relaciones de articulación que tenemos con otros actores del sistema estadístico nacional, esto más que una tarea o más que una carga, sea el deber ser y la responsabilidad social que nosotros debemos cumplir en nuestra función social que tenemos en este caso como oficinas estadísticas de generar bienes públicos como son los activos de información que continuamente y de forma muy precisa y robusta producimos en nuestros países. Entonces yo sí creo que más allá de por qué es importante, yo me iría por el lado, es la oportunidad. Y lo comentábamos, por ejemplo, ayer con Ana Huesmes, cuando estábamos discutiendo el proyecto de cómo vamos a tener un documento marco que nos dé, o una guía de transversalización del enfoque de género en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas. El componente institucional es supremamente importante y es ahí donde creo yo que la gobernanza de datos con un enfoque incluyente se vuelve un habilitador para que no solo nosotros como oficinas estadísticas, sino todos los coproductores de información lleguemos a ese propósito tan importante en nuestras sociedades. Gracias, Fred. Muchas gracias, Juan Daniel, por tu intervención y también por mantener el tiempo establecido, que a veces es difícil, yo sé. Y me quedo con ese mensaje que dabas del qué, cómo, cuándo y dónde encontrar los datos, que también es algo que se debe tener a lo largo de la cadena de valor cuando se trabaja con datos o con estadísticas para poderlo ver, y el enfoque de género también, que lo vamos a ver un poco más ahorita con Julia en su intervención. Muchas gracias, Juan Daniel. Ahora pasemos y sigamos en la línea con Comunidad Estadística con Miosotis Rivas. Miosotis, una pregunta para ti dentro de este ejercicio, un poco en la misma línea con lo que hablaba Juan Daniel. ¿Cómo construir un mejor ecosistema de datos a través de un enfoque de gobernanza? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta y cómo también en la República Dominicana, desde el rol que tiene la ONE, se puede construir mejor esa gobernanza que sabemos que a veces es tan complicada por los diferentes actores que están involucrados? Y bueno, muchísimas gracias, Freddy. Agradecer a Global Partnership por la invitación, también al DANE, de unirnos como República Dominicana y como Oficina Nacional de Estadística a este panel, ¿no?, de datos que empoderan las perspectivas de América Latina y el Caribe sobre la gobernanza de los datos, y saludar también a Juan Daniel, ¿verdad?, y Fabricio, Patricio y Julia, ¿no?, en esta oportunidad. Gracias también por el espacio. Mira, yo creo que, bueno, una de las primeras cosas que yo quiero compartir, yo llegué hace un año y resto, el agosto 2020, a dirigir la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, y una de las primeras cosas que me ha tocado es aprender, ¿verdad? No tanto aprender de la temática, sino de dónde estamos ubicados, porque en distintas ocasiones de trabajo profesional he acompañado a esta oficina de estadística y a otras en América Latina, específicamente en Centroamérica, para fortalecer o datos de géneros o datos de MIPYME, pero sobre todo teniendo en cuenta que las estadísticas pues son parte de son parte de todo lo que llamamos eso que necesitas para tomar decisiones y para poder realmente entonces garantizar pues la política pública basada en la evidencia y la toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión del conocimiento. Entonces eso, una de las cosas primeras que tenemos y que nos hemos encontrado hoy en día es una oficina con una ley que data desde 1959, ¿verdad? Y que ve entonces a la institución en un papel muy reducido en la producción de datos y en la difusión
de lo que hoy en día tenemos y donde sabemos que el avance de las tecnologías de la información, ¿verdad? Y la comunicación, pues han dado un vuelco a mucho de este tema de la producción y otros diferentes actores que entran en este ecosistema de datos. Entonces ahí es una primera dificultad con la que de alguna manera una se enfrenta, ¿verdad? Al pensar en construir este ecosistema, ¿cómo lo voy organizando cuando realmente no tengo un marco legal y normativo que de alguna manera me posicione sobre los diferentes actores, no solamente del sector público, sino también del sector privado y recuperar una credibilidad? Y ahí paso como a un segundo tema, ¿verdad? Es por otro lado, un tema de una demanda muy alta que tenemos de todos los otros actores del sistema, sobre todo que están llamados este sistema estadístico nacional, de construirlo como tal, y entonces poder adecuar, inclusive presupuestariamente, a la Oficina Nacional de Estadística para que cumpla el rol que está llamado a cumplir el día de hoy, aunque presupuestariamente o normativamente no lo tiene, y eso muchas veces también dificulta inclusive el tener un presupuesto apropiado, porque aunque hemos hecho todo esfuerzos por mejorar el presupuesto de la institución para atender a los diversos actores, pues se nos ha hecho difícil por este tema de la restricción que nos da el marco. Y entonces, ¿cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que al final de cuentas, sí hay una necesidad y hay un reconocimiento importante de la Oficina Nacional de Estadística como esa oficina que acompaña a los productores, ¿verdad? Y recientemente hemos iniciado con unos procesos de articular unas mesas de trabajo para fortalecer sistemas de información o para crearlos o para fortalecer estadísticas de sectores en particular. ¿Y qué nos ha facilitado esto? Contar primero con un marco normativo en materia de planificación, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo del País, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que fue aprobada en el año 2012 y que marca una visión de país. Tener luego esa estrategia que está súper alineada con los ODS, esa estrategia llevada a un plan nacional plurianual del sector público, ¿verdad? Que fue aprobado recientemente por el presidente de la República, muy alineado con las necesidades del cambio de paridad, del paradigma del cambio de la calidad de vida de la gente. Y ahí siendo entonces muy importante también que este plan plurianual del sector público haya priorizado una política de gestión de datos para el análisis y la toma de decisiones, y que ahí haya buscado tener diferentes sistemas de información a crear y que haya puesto a la ONE a liderar ese proceso. Eso nos está permitiendo entonces crear unas mesas de trabajo. Ya hemos hecho una en el marco de las tecnologías de la información y el conocimiento, donde estamos como ONE coordinando ese espacio. Recientemente se armó esa mesa y hay diferentes instituciones del sector público. Estamos también llamando a la cooperación internacional a unirse a estas mesas. Vamos a tener dentro de 2 semanas la mesa del tema de migración y coordinando entonces también a la academia, al sector público, al sector privado, ¿verdad? Y a las instancias que se quieran, ¿verdad? Unir a este proceso y dar adelante. Aparte de eso, estamos dando algunas iniciativas, ¿verdad?, de trabajo hacia la reforma de la ley, tomando en cuenta los procesos que tienen que ver con seguir, ¿no?, las recomendaciones internacionales, como la ley genérica de la CEPAL, los principios fundamentales, ¿no? Y ahí el apoyo de instancias, ¿verdad?, como CEPAL han sido muy importantes para nosotros, aparte del BID, ¿verdad? CPI en otro momento que tú estuviste acompañándonos ahí, ha sido de mucho apoyo y mucha ayuda, y la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas. Ahí lo dejaría, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Myosotis. Me das también un mensaje sobre la importancia de colaborar, de trabajar en conjunto con los actores que están involucrados en la temática, que si bien puede tomar un tiempo, es necesario para que todos estén alineados y estén en la misma página para poder trabajar en las temáticas y poder organizar los datos, porque si no, cada uno va a estar generando sus datos de manera indistinta de las necesidades que puede tener cada institución, incluso el mismo país. Muchas gracias, Myosotis, por esta intervención.
Ahora pasamos un poco a la perspectiva de sociedad civil también. Le damos la palabra a Julia. Y la pregunta para Julia en este caso, digamos que es una combinación de dos preguntas. Y es desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cómo se ve el papel de la promoción de marcos sólidos para la gobernanza de datos, estructurada desde la sociedad civil? Y a su vez, ¿cuál es ese papel que juegan los datos de género y los datos generados por la ciudadanía en este esquema? ¿Cómo se podría ver la combinación de esa gobernanza y enfocada también al enfoque de género, valga la redundancia? Julia. Muchísimas gracias, Freddy. If it's okay, I prepared my remarks in English because I was told I was allowed to speak in English. So I hope that you can switch the other way with the translation. So again, thank you so much to Dane for the invitation. Thank you for having us here. My name is Julia Zolver and I work for Ladysmith, which is a feminist research collective that helps international organizations collect, analyze, and take action on gender data. And in Colombia, we run a gender data project that uses WhatsApp to both collect information from women who are in the context of migration, so who are living in either Cúcuta, Cartagena, or Bucaramanga, where we run our projects. They send us messages asking about services that respond to and prevent gender-based violence. So we both provide them with information about the international organizations and the institutions that they can go to in case they're experiencing GBV. And then on the other hand, we also use those interactions to generate data that we hope is actionable. We write that data and we analyze it and we feed it back to service providers with the idea and the hope that by getting a clear picture of what women's lived experiences are, that they can tailor their service offerings to best meet those immediate needs. And so to go to your question, from the perspective of civil society, what's our role in promoting these governments, these sound data governance networks? I mean, I think one of the most important things for us is that we work directly with women who are in extremely vulnerable situations. But despite their vulnerabilities, we need to understand that they are data subjects with rights, and also that in their situations of vulnerability, they're often exposed to greater harms or potential risks, even for engaging in these data collection projects. And therefore, for us, a data collection framework needs to take into account these lived experiences and be in conversation and be adaptable to women's contexts. So we think that the data that we collect is important and vital to support movements for gender equality, and that this gender data that we gather has to be actionable. As Miosotis mentioned before, it's generating evidence to drive action and policy change. And so in terms of the way that we conceptualize our own guiding principles around a framework, I'll just kind of list a few of the ways that we conceptualize collecting this very sensitive gender data. One is to not collect data for data's sake. So we try to connect data to change, to hold regular meetings with our data users, and to ensure that the data we're collecting is only to the level that the women we work with feel comfortable, that they are safe, that we know that we can guarantee their safety. Two, it has to be connected to change, as I mentioned, so to meet women's immediate needs. So we have that connection not only in terms of the gender data generation, but also in their situations, what can we give back? What information can we give back to these data subjects, so that if they're asking for information, for example, around gender-based violence, where can we send them to? What can we share with them so that they are also getting a benefit out of this interaction? Third, and this is possibly the most important for us, is to co-design and to work closely with grassroots women's organizations. This is to make sure that we're appealing to the needs of the women we're trying to reach. So often, the way that projects and these collection mechanisms are designed takes place in regional capitals or in New York or Geneva or here in Bogota. And yet that sometimes can lead to a break with reality when it comes to the actual problems and the actual situations that women are living in. And so we're really trying to work closely with those civil society actors embedded in the context to ensure the relevance of the work we're doing. We also use the data to amplify the voices of the data subjects themselves. That means that the data doesn't just stay locked up with Ladysmith,
but rather is fed back and accessible to the local organizations so that they can leverage it for their own projects. We've also co-published a number of the gender data briefs that we write with civil society, with local state institutions, with the Alcaldía, for example, and we know that that also does big work in terms of amplifying their voices and giving that ability for them to leverage the data that we are able to collect. We think that data minimization is incredibly important, particularly in terms of only collecting what is necessary in relation to the purposes for which this data is processed. And then finally, we also are clear about our own function, and the platform that we have is that the technology we run is a tool, not a solution. And so that means that we have to rely on evidence from other research as well. We draw on international principles and standards. And again, we really use the data to push using the evidence base we create for change. And so the second question you asked me really briefly is, what role does the gender and citizen generated data play within this scheme? I think that's obvious from what I've already mentioned. But again, I think that being able to collect data in the way that we do, using qualitative data, using and valuing women's stories and women's shared of experiences really gives insight into their needs. And so we think about how the data and the way that we present and reflect on it can be used to fill these needs. That really involves thinking about what data counts, not just quantitative information, but also that qualitative understanding that can give real context or real granularity to insights. And just to finish, as an example of that, we were really excited to publish with DANE in one of their statistical notes. We published a brief earlier a few months ago about the experience of migrants in Colombia with a gendered lens. And while DANE was able to draw on their surveys to show, for example, that women had come to accompany family members in Colombia, the data that we collected through our project, Cosas de Mujeres, was able to show and really give some understanding and context to the double work burdens this meant that women were having to take on in terms of care duties and care responsibilities. We also saw in the DANE data that women reported mainly working in the service and food industry. However, with the information we collected, we saw that a lot of women who were having to work in sex for survival situations or who were being sexually exploited were not being counted amongst the data for obvious reasons around not wanting to share, around fear and shame, not wanting to share that with data collectors. And so we were able to give some insights into that. So I think to just wrap up, our role then is to ground these data governance frameworks in lived realities with a real bottom-up direction, understanding that the women are data subjects with rights, and that we need to be incredibly careful about not exposing or using data to expose these people to other sites of vulnerabilities or marginalization. So thank you so much, and I look forward to continuing the conversation. Thank you, Julia. That was a great intervention. And actually, well, I thought that because you were based in Bogota, you will be also doing your remarks in Spanish. Well, I know that your Spanish is quite fluent, so that was the reason. So, but anyway, good to hear, and actually take the point about the quality or qualitative information to be considered, which is actually very much important, and not only to have numbers, but also to have the people's perspectives about what is happening with the communities as well. And also working with the communities, I think is very much important. I like the point that you raised about the collaboration on civil society and DANE on this exercise as well, so that you are actually having an approach of non-traditional data sources as a part of the data governance exercises that should be done by the statistical community. So that's actually something to highlight as well. Thank you, Julia, again. So we are moving for the next speaker, Fabricio. Fabricio, entonces ahora vuelvo a español. Hola, Fabricio. Ahora, ¿cuál sería un poco dentro del ejercicio que ha venido trabajando Hilda también en los diferentes frentes de acción, y también cómo se está viendo un poco las dinámicas de recolección de datos a nivel de América Latina? ¿Qué papel juegan los datos dentro de la gobernanza de ellos mismos? Es decir, ¿qué papel juegan las dinámicas de poder en la gobernanza de los datos? ¿Cómo poder también tener esas estructuras que son súper importantes, pero que a veces no se ven en ciertos espacios?
Fabricio, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a quienes han organizado este evento, a ti, Freddy, por moderar, y a las colegas y los colegas que me acompañan. Desde ILDA nosotros lo que hacemos es explorar el uso de los datos para el desarrollo. Lo hacemos de tres maneras básicas. Una es a través de la investigación aplicada, generalmente trabajando en campo con organizaciones del gobierno, sociedad civil, académicos, tratando de entender cómo el uso afecta o no distinto tipo de poblaciones. Por otro lado, hacemos proyectos que promueven el uso de datos. Uno de los más notorios en materia de recolección tiene que ver con el asistir a muchos países en la estandarización y recolección de datos de femicidios, que es un proceso que llevamos adelante en Centroamérica, aquí también en el sur, y es parte de un proceso experimental de cómo la estandarización de datos ayuda a visibilizar un problema. Y finalmente también convocamos a las comunidades a dialogar, lo hacemos a través de un evento que coorganizamos con muchos otros actores, que se llama Abre la TAM con Datos, que bueno, que curiosamente el próximo año ha sido anunciado, será en República Dominicana, si la COVID lo permite, ¿verdad? Todo esto, si es posible, movernos. Quisiera hacer 3 puntos que me parecen interesantes, recogiendo lo que han dicho las colegas y el colega anteriormente. Primero, creo que para los Institutos Nacionales de Estadística existe genuinamente un diálogo a tener acerca del rol que quieren tener en un espacio más amplio de gobernanza de datos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el rol que estas entidades van a tener en lo que es en realidad un ecosistema mucho más amplio, tanto de productores como de usuarios de datos, ¿no? Y ahí por un lado me refiero al sector privado, que naturalmente tiene un montón de datos que podrían ser valiosos a los efectos de la generación de estadísticas oficiales y también de proyectos que pudieran asistir a la concreción de los distintos objetivos de desarrollo de los países. Y por otro lado, pensar también hasta qué punto las entidades de estadística desean involucrarse en estos procesos. Esto no es una respuesta fácil porque naturalmente las entidades de estadística también tienen obviamente desafíos en términos a sus capacidades, a sus marcos legales. Entonces también hay como un balance ahí el cual hay que buscar, que hay que lograr. Y es como una de las primeras, digamos, provocaciones que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es el lugar que las estadísticas quieren en este lugar, que quieren en este marco o escenario de gobernanza? El segundo aspecto que tiene que ver con la gobernanza de datos tiene que ver más bien con la gobernanza democrática de datos, ¿verdad? Es decir, gobernar, es decir, ordenar, estructurar datos, lo puede hacer cualquiera. La pregunta del millón, es decir, es qué hacen con eso gobiernos democráticos, ¿verdad? Y eso ya no es tan fácil de dilucidar. Porque, bueno, porque hay un montón de procesos a considerar en torno a, por un lado, lo que la evolución tecnológica permite, particularmente a través del desarrollo de herramientas de Machine Learning, o también conocido como inteligencia artificial, pero hoy propiamente dicho Machine Learning, y por un lado la privacidad de las personas y la dignidad de las mismas, y cómo correlacionar esto a los efectos de que existan estructuras, herramientas que aseguren la protección de la dignidad y derechos de las por un lado, y por otro lado el uso de determinados datos en beneficio del interés de los países, ¿verdad? Y del interés de desarrollo de los países. Aquí se habla mucho, hay mucha discusión, comentarios acerca de herramientas tales como Data Trust, fideicomisos de datos, por decirlo de alguna manera, Data Marketplace, en fin, hay como una serie de herramientas que hay que ser cuidadoso con las analogías que ellas traen, ¿verdad? Porque esas analogías también vienen, por ejemplo, de un mundo donde hay otras reglas de juego. En los datos
digamos, por ejemplo, si queremos aplicar la propiedad del dato, bueno, ¿de quién es el dato realmente, no? ¿Es de quien lo genera? ¿Es de quien lo procesa? ¿Es de quien lo reutiliza? Esas reglas no están claras. Entonces, cuando Juan Daniel decía, bueno, hay que tener claridad en las reglas de juego, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que en realidad también hay que ver los fundamentos de esas normas en un escenario nuevo. Y el tercer punto que quiero hacer, y con esto terminar, que va alineado con lo que decía la colega Julia del Ladysmith Collective, pero bueno, también como en contexto latinoamericano, es no olvidar que buena parte de nuestros datos administrativos provienen de estructuras que de alguna forma han ignorado por mucho tiempo a nuestras poblaciones. Entonces, nuestras estructuras administrativas, la manera en que el Estado ve, por decirlo de alguna manera, a muchísimas poblaciones, es a veces no verlas y a veces, si las ve, las discrimina, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema mucho mayor que el que pueden atender naturalmente las Oficinas Nacionales de Estadística, porque no es responsabilidad exclusiva de esta comunidad, sino entender, sin embargo, que el uso de datos administrativos trae consigo esto, y sobre todo cuando se da el salto, en el caso de las entidades de estadística, para los ejercicios tanto de representación como de predicción, por ejemplo, o de proyección, que son los ejercicios claves que realizan estas oficinas. Sobre todo, peculiarmente, en la medida en que exista incorporación de tecnología a las oficinas, particularmente a través como les decía, de herramientas de machine learning o de procesamiento de datos por máquina. Y eso realmente es interesante de pensar. Estas son las generalidades, ¿verdad? Yo creo que los países necesitan avanzar a estrategias coordinadas, donde múltiples actores puedan aparecer en escena, pero también estructurar acciones con funciones claras de provisión de datos, de contralor de esos procesos, de participación y de uso. Yo creo que también hay a veces una exageración del tema de los datos, en el sentido de que los datos en sí mismos no son nada, ¿verdad? Lo que es importante es lo que los datos hacen por las personas y por los gobiernos, y lo que se hace sobre esos datos. Sin embargo, también es cierto que en la medida en que, si uno ve la lista de compañías que hoy cotizan en varias bolsas del mundo, muchas de ellas cotizan en base a el uso de datos personales, de las más nuevas. Y no me refiero solamente a las redes sociales, sino que hay un montón más emergiendo. Entonces sí, los datos también pueden ser considerados como un activo. En algunos países, en la India, por ejemplo, se habla de activos nacionales. Es complicado ese debate, pero me parece que hay que tener conciencia entonces del valor que hay detrás y de cómo, de alguna manera, el INE, junto con otros organismos y las sociedades de cada país, están llamados a resguardar una visión de interés público sobre el uso de estos datos. Entonces, esas serían mis contribuciones para esta primera ronda. Excelente, muchísimas gracias, Fabricio, por esa perspectiva también de lo que se está haciendo, y me quedo con un punto clave que también para la comunidad estadística es súper importante, es el uso de registros administrativos, porque es una apuesta que se está dando en los últimos años. Varios países están fortaleciendo sus sistemas para aprovechar de mayor manera los registros administrativos, pero es importante también que se tengan en cuenta ciertos aspectos tanto de la interoperabilidad, la gobernanza, y cómo esto también va a tener un impacto, como lo decías, en mejor toma de decisiones con los datos y no únicamente tener más datos. Muchas gracias, Fabricio, nuevamente. Pasamos rápidamente a la intervención de Patricio. Y la pregunta para Patricio está más enfocada en algunos elementos tecnológicos o técnicos también dentro de ese ejercicio. ¿Cómo impiden las brechas de gobernanza del uso sostenido de datos? ¿Y qué se puede hacer para abordar estos desafíos? ¿Cómo se tiene en cuenta la parte humana del procesamiento de la información, pero también tener en cuenta la parte técnica que se debe involucrar dentro de ese procesamiento de datos? Patricio, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, al principio saludar a todo el mundo. Gracias por la invitación.
Un placer estar acá. Bueno, y a ver, yo creo que hoy en día, al menos desde la perspectiva del ciudadano y de la sociedad civil, la principal brecha y el principal problema que hay que resolver, bueno, no sé si es principal, pero uno de los problemas que hay que resolver es el de la transparencia. Y cuando hablo de transparencia, no solamente hablo de la transparencia del dato en sí, es decir, acceder al dato, sino también la transparencia en el proceso que se realiza para llegar al dato y la transparencia que se realiza, y la transparencia en la parte humana de quién interpreta ese dato y cómo se interpreta ese dato. Y para clarificar un poco mi concepto, quiero hacer hincapié en grandes episodios que sucedieron un poco en Argentina y en Latinoamérica en los últimos años de lo que fue la falta de transparencia, no solamente en el dato, sino en el proceso. En principio, una de las experiencias fuertes que tuvimos en Argentina, hará como quizás 8 o 9 años, fue una crisis en la credibilidad de las fuentes de estadísticas nacionales, lo cual es un tremendo problema, porque si bien teníamos acceso al dato, y no es que había transparencia por falta de acceso a la información, si había transparencia, si había falta de credibilidad y falta de transparencia en cómo se llegaba a ese dato. Y cuando no hay una transparencia en cómo se llega al dato, por ejemplo, en Argentina concretamente, el caso de la inflación, empezaban muchos mercados negros de datos y de estadísticas. Entonces, bueno, no podemos confiar en el ente nacional de estadísticas. Entonces empiezan a aparecer todas estas consultoras sombrías que dan sus propios índices y que generan más confusión y menos transparencia a la hora de analizar los datos estadísticos y la información. El segundo gran problema que hubo en Latinoamérica en el último tiempo fue, bueno, lo que pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia se hicieron las elecciones del 2019, y salió un informe que decía, bueno, con este informe podemos demostrar que hubo fraude en las elecciones. Pero si uno leía el informe, en principio resaltaba que era un informe un poco teórico que llevaba un par de conclusiones, y no había forma de debatir esas conclusiones, porque no había forma de acceder ni al dato, ni al proceso estadístico, ni a la forma en la que ellos llegaron a la conclusión de que la votación había sido fraudulenta. Era simplemente un análisis teórico, un par de gráficos, pero uno dice, bueno, a ver, yo te quiero debatir esto. ¿Cuál es la información de base que utilizaste para esto? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál fue el proceso que utilizaste? ¿Cuáles fueron las fórmulas? ¿Cómo es que vos llegás a esta conclusión? Todo eso no estaba transparente. Entonces, sí, había una transparencia en cuanto al PDF y al informe, pero no había transparencia de la materia prima ni del proceso que se utilizó. Años después se pudieron compartir esos datos y muchas universidades, por ejemplo, Estados Unidos, hicieron análisis y dijeron, sí, fíjate que la fórmula que utilizaron es dudosa. Entonces, bueno, al no haber una transparencia en el proceso, hubo grandes problemas a la hora de comunicar y de entender, y bueno, el debate político y bueno, todo lo que pasó a partir de eso. Y luego también pasó otro problema similar en Argentina con respecto a cuando se empezaron a debatir los índices de pobreza. Los índices de pobreza salieron, bueno, la cantidad de pobres en Argentina es X%. Bueno, pero ¿cómo se calcula esa pobreza? Esa pobreza se calcula a partir de qué datos. Y bueno, y empieza el debate público. Bueno, a ver, es más alta que en Brasil, menos que en Brasil. Y bueno, pero no, los índices de pobreza no se pueden comparar de un país a otro porque la metodología es distinta, porque los criterios son distintos. Y literalmente teníamos que depender de influencers en Twitter que explicaban qué eran las métricas y cómo se tenía que interpretar la pobreza para poder entender un poco el debate público. Entonces esa falta de claridad y de procesos transparentes, yo creo que hoy en día están las herramientas tecnológicas para afrontarlos. Hoy en día está todo este concepto de reproducible research o de investigación reproducible, en la cual no solamente se publica el resultado de la investigación, sino que se publica además todo el análisis, todo el código, todo el proceso que se utilizó desde el dato hasta el informe final. Hay herramientas tecnológicas en las cuales literalmente yo puedo ir desde el código que accedió al dato, desde el código de mi fórmula estadística que utilicé para sacar la conclusión, hasta el gráfico, todo eso armar un reporte y publicarlo. Entonces, si alguien viene y dice, bueno, a ver, el índice de pobreza es de tanto, o decidimos o pensamos que hubo fraude en estas elecciones, no solamente accedemos a la conclusión, sino
ok, dame una trazabilidad de cuál fue todo el proceso, dame una trazabilidad de cuáles fueron los métodos bajo los cuales ustedes acceden a los datos, cuáles son las fórmulas, y en base a eso poder generar un debate público. Entonces yo creo que la gran brecha tecnológica y de gobernanza de datos que hay hoy en día y que podemos empezar a resolver y que tecnológicamente están las herramientas para hacerlo, es eso, es la transparencia, no solamente del dato en sí, sino de todo el proceso que se utilizó para eso. Que además, como para hilar un poco con lo que dijo Fabricio, si vamos a empezar a hablar de Machine Learning y el Estado utilizando Machine Learning e inteligencia artificial para empezar a aplicar políticas públicas, bueno, ¿cuál es la transparencia de ese algoritmo? Si el ciudadano va a tener acceso a todo el código fuente y a la decisión y al criterio del árbol de decisión de ese proceso de Machine Learning que va a tomar la decisión. Entonces, no solamente tenemos que apuntar como comunidad de gobernanza a una transparencia del dato en sí y del producto, sino además a una transparencia del proceso bajo el cual se lleva a esa métrica. Y con eso cierro un poco. Excelente, Patricio, y muchas gracias por compartir esto, porque siempre vamos un poco a ciertos procesos, pero el tema de la credibilidad de los datos es clave, porque al final podemos tener ciertos datos, estadísticas, y sin embargo, si estos no son creíbles, entonces se generan, por ejemplo, duplicación de esfuerzos. Tenemos otras instituciones generando también datos similares, pero que al final no tienen las mismas métricas o por lo menos los mismos resultados. Esto creo que es importante, llegar al punto de credibilidad y la transparencia, como se puede ver, y a través de la gobernanza se puede llegar a ese punto, por lo menos a tratar de mejorarlo, que no es tan fácil dependiendo cada uno de los sectores, pero muchas gracias, Patricio, por estos aportes. Sabemos que tenemos poco tiempo, entonces vamos a pasar rápidamente al siguiente elemento de la agenda, que es una pregunta abierta para los participantes. Olga, can you please share the slide? Thank you. Entonces, por favor, los que tienen a su mano un celular o un móvil, pueden escanear este código QR o ir simplemente a slido.com y con el código que se ve, el 606-670, para que puedan incluir su respuesta a la siguiente pregunta. Next, please, Olga. Aquí tenemos las dos versiones, en español y en inglés. La voy a leer en español. ¿Qué se pretende conseguir con la gobernanza de los datos? Esa es una primera pregunta también, y esto es un poco en la línea de cuando comenzamos la conversación de esta charla, es hacia dónde queremos llevar también esa gobernanza de los datos. De manera paralela, para aprovechar el tiempo, han surgido algunas preguntas en el chat. Vamos a intentar cubrir algunas, no podemos todas por nuevamente el tema del tiempo. Pero hay una que me parece relevante que formularon para todos los panelistas, entonces les voy a pedir que sean muy breves, un minuto para responder. La pregunta es así. Algunos sectores de la comunidad de protección de privacidad y datos personales en sector público, social, académico y privado son muy resistentes creo que es, a ampliar el acceso de datos de la ONU. ¿Qué aprendizajes nos pueden compartir para comunicar mejor estas oportunidades, generar confianza y sumar aliados? Entonces, si pueden en 45 segundos, que no se van a pasar de un minuto, por favor, responder cada uno. Si quieren, iniciamos en el mismo orden, como hicieron sus intervenciones. Juan Daniel, por favor, adelante, y luego Miosotis, y así con el resto de panelistas, por favor. Sí, yo creo que ese no es un problema solo de nosotros en América Latina. A nivel global, el gran desafío es cómo vamos a lograr que ese concepto de bien público que hay detrás del ecosistema de datos se entienda por cada uno de los usuarios y coproductores. Y eso requiere mucha pedagogía y requiere algo, y es dejar claro que ese acceso que tienen las oficinas nacionales de estadística al sistema de registros administrativos público o incluso a veces a información que administran los privados es con un propósito, ¿sí? Y ahí nuevamente, sin ser tautológico, volvemos al tema. La gobernanza de datos en un sistema estadístico nacional debe dejar claro y ser muy preciso que ese acceso a los registros administrativos no es para competir
es para construir o para hacer o encontrar caminos más efectivos a la hora de visibilizar un fenómeno, pero no es para competir, porque automáticamente uno va a un sector privado, a un operador privado de telefonía móvil y dice, pero es que yo ya tengo mi línea propia y rentabilizada de explotación de datos, ¿sí? Entonces yo creo que es importante dejar claro el propósito y dejar claro cómo este acceso que tenemos en las oficinas nacionales de estadística se puede rendir cuentas de que efectivamente es un acceso para construir, para generar bienes públicos y al mismo tiempo en respeto de esos principios de confidencialidad, incluso más estrictos que los que manejan actores del sector privado u otros actores del sector público, porque todos sabemos que en las oficinas estadísticas el principio fundamental es el de la reserva estadística y de la confidencialidad. Ese sería como mi mensaje. Muchas gracias, Juan Daniel. Rápidamente nos movemos con Miosotis, por favor. Bueno, mira, muchísimas gracias por la pregunta. Y yo creo que en el caso de la República Dominicana, donde todavía es como muy incipiente todo este trabajo hacia el sistema estadístico nacional, a la producción de estadísticas a partir de registros administrativos, una de las cosas que estamos haciendo para crear confianza, sobre todo de las instituciones, es mostrarle como que eso es un ganar-ganar, ¿verdad? Y en el caso específico que puedo documentar ahora, que estamos teniendo una experiencia con estadísticas ambientales, tanto con la Oficina Nacional de Meteorología o en el caso de trabajando con el sector agua, es decir, estamos entregando, por ejemplo, en el caso de meteorología, estamos recibiendo bases de datos que ellos construyen en Excel y estamos devolviendo a ellos pues una base de datos mucho más estructurada y que de hecho le permite también luego manipular mejor sus propios datos y estamos ayudándoles a analizar esos datos, ¿no? Fortaleciendo sus capacidades. Igual estamos haciendo con el sector de agua, donde estamos trabajando con unas 13 instituciones y donde estamos partiendo primero también de hacer un diagnóstico de cómo están estructurados, ¿verdad? Y cómo está toda su producción estadística, cómo están los temas de sus registros, clasificándoles esos registros, ¿verdad? Y luego apoyándoles en un plan de mejora que le pueda entonces redistribuir, porque uno al final lo que puede decirles es, yo te estoy ayudando a mejorar la forma en cómo tú entregas tus propios datos y por tanto eso a nosotros nos ha resultado como una buena práctica. Luego creo que en el marco de la reforma a la ley estamos también, o sea, incluyendo y siendo muy enfático con el tema del secreto estadístico y esa entrega de los registros administrativos para solamente con fines estadísticos, pero también incluyendo en la ley, que creo que había una pregunta también ahí, que estamos asumiendo la ley genérica para toda esta, apoyando al Senado de la República en la elaboración de esta ley, es de establecer también una rendición de cuenta en diferentes niveles, ¿no? Que permita tanto al propio CEN como a sectores que está llamado la ley, como a la propia Oficina Nacional de Estadística, a un tema de rendición de cuentas que luego permita, en un poco como decía esto Patricio, del tema de la transparencia, no contribuir desde varios sectores, en el caso del sector público, ¿verdad? A que se comparta, ¿no? Toda la información y todo, como dice, toda esa cocina de datos, ¿no? Que es importante. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Miosotis. Por favor, Julia. Sí, muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva de Ladysmith, que estamos trabajando con la sociedad civil para nosotras y pues bajo el marco de este side event, pues pensando en cómo los datos pueden empoderar, para nosotros siempre es muy importante pensar en la sociedad civil y pues en los grupos que quizás tienen mucha capacidad, mucho conocimiento de cómo utilizar sus datos para impulsar cambios, para impulsar nuevas políticas públicas, para dialogar y tener conversaciones y lazos con los stakeholders que sí tienen poder, por ejemplo, en las instituciones internacionales o estatales.
y cómo también considerar que sus datos desde la sociedad civil pueden ampliar o complementar o acompañar los datos, por ejemplo, desde las oficinas nacionales de estadísticas. Por ejemplo, como yo mencioné, y pues para reflexionar un poquito en unas experiencias que hemos tenido en nuestro proyecto en la frontera, varias veces hemos hablado con muchas personas, varios actores de la sociedad civil, de las entidades de la ONU, de las organizaciones de mujeres, de la alcaldía, de la policía, de la fiscalía, o sea, todos con sus propias fuentes de datos. Y hablando, por ejemplo, de violencia basada en género, nos han dicho, bueno, es que no tenemos las cifras, no tenemos las estadísticas, lo que tenemos son anécdotas. Y para nosotros es como, bueno, ¿cómo podemos contribuir a remarcar o repensar en esas anécdotas, estas historias, como también fuentes muy válidas de datos cualitativos y cómo esas experiencias y esos datos cualitativos pueden ser analizados, agregados y utilizados en cambiar la oferta de servicios. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, pensar en cómo democratizar un poquito el concepto de los datos y de dónde vienen, pues quizás de las organizaciones de mujeres súper pequeños, súper grassroots, no va a aparecer las bases de datos más desarrollados, más sofisticados, pero eso no quiere decir que no son válidos, sino pueden ser utilizados para contextualizar o complementar también esos datos. Entonces, la cuestión de los datos que empoderan o la gobernanza de esos datos, yo creo que también tiene que tener en cuenta la variación en lo que consideramos datos y saber y entender que si viniendo de la sociedad civil, pues dependiendo de qué organización, quizás no va a ser exactamente en la misma forma o dentro del mismo Excel, pero eso también puede ser usado para complementar y como digo, para reforzar y contextualizar lo que quieren decir los demás datos más oficiales. Muchas gracias, Julia, por tu intervención y me quedo con un mensaje también de no importa la cantidad de datos, sino cómo suma. Además que los institutos de estadística no pueden tener la cobertura de todos los datos. No es tampoco el fin ni tienen las capacidades de hacerlo. Entonces hay que sumar, así sea de a poco, pero hay que llegar a ese punto de traer esos elementos que hoy en día todavía no los estamos teniendo en cuenta. Fabricio y luego Patricio, por favor. Buenísimo. Yo creo que para responder estas preguntas es bien compleja, pero son en 45 segundos son tres cosas. Primero, hay que hacer un acuerdo acerca de lo que uno espera por privacidad en una sociedad. No sé, en Noruega, básicamente, uno puede acceder a cuánto paga mi vecino por impuestos, ¿no? Lo puedo hacer en una base de datos, y eso a su vez se integra a los sistemas estadísticos. La gente en Noruega tiene pocos problemas con esto. O sea, hay alguna discusión, pero tiene pocos problemas. Yo no veo que eso en Uruguay sea muy probable en los próximos años, ¿verdad? Entonces, para dar una idea acerca de esto es primero en qué contexto político estamos, en qué contexto cultural estamos, acerca de qué normas de privacidad nos rigen y esperamos. Lo segundo, más operativo, que coincido con varios de mis colegas, pero es que en realidad aquí hay una cuestión más global también, ¿no? Es decir, hay discusiones globales en torno a los límites o no de la privacidad, fogoneados por las situaciones que se han vivido en torno a grandes empresas tecnológicas, etcétera. O sea, hay una nueva, y a gobiernos, entonces hay una nueva, por suerte, conciencia en torno a los temas de privacidad. Y frente a eso, la respuesta es, por un lado, sí, propósito es muy importante, es decir, para qué se recogen los datos es muy importante, así como para qué no se recogen. A veces menos es más, ¿verdad? Es decir, porque de alguna manera el recoger menos datos en muchas circunstancias habilita también a mejorar su calidad y a explicar muy bien el propósito por el cual se recogen. Lo segundo es transparencia, tiene que ver con cómo se recogen, qué criterios se utilizaron, cómo se generaron, cómo se utilizaron. Un poco volviendo a lo que Patricio decía, es decir, el dato acerca del dato o los metadatos de estos datos.
Y lo tercero, sí, son marcos robustos de protección de derechos. En general, la gente no es que está en contra de que usen sus datos para el bien común. Lo que está en contra básicamente es del abuso, de la vigilancia policial, está en contra del uso de estos datos por parte de gente que realiza actividades criminales, muchas veces enquistadas dentro de nuestros estados. Entonces, contra eso está en contra, ¿no? Contra los institutos nacionales de estadística. Entonces, frente a eso, creo que es bien importante comunicar este tipo de cosas, también acerca de los límites que los propios institutos tienen para establecer diálogos saludables con estas personas. Y finalmente, si bien esta es una discusión que nosotros damos como súper individualmente, siempre pensamos en la privacidad como algo individual, ¿no? Que es como una herencia medio anglosajona, pero en realidad la privacidad también afecta a mucha otra gente, a todos nuestros contactos, si uno lo ve simplemente por una lista de WhatsApp. En realidad la privacidad es un fenómeno colectivo, y eso también hay que pensarlo. La privacidad en tanto grupos, la privacidad en tanto, y la potencialidad de discriminación en torno a esos grupos, en países que de vuelta tienen, lamentablemente, un historial de esto. Pero bueno, para el diálogo mano a mano, es decir, usted tiene un proyecto de datos y quiere compartir con la sociedad civil de su país acerca de esto y quiere tener un diálogo sobre privacidad, transparencia y claridad acerca de los objetivos que se persigue. Eso me parece que es el ABC del negocio. Excelente, muchísimas gracias, Fabricio. Y tener en cuenta ese diálogo tan abierto, pero también sincero en qué es lo que se pretende hacer con los datos, el tema de la privacidad, que es algo que está surgiendo fuertemente en Latinoamérica, obviamente con algunas tendencias que traemos de Europa u otras regiones, pero sí importante. Y el ejemplo que colocas de Noruega y Uruguay, también nos quedamos con ese ejemplo para ver cuándo algún día puede pasar eso. Pero no sabemos cuándo. Patricio, por favor, adelante. Bueno, yo creo que, de vuelta, desde una perspectiva quizás tecnológica, lo que se pretende conseguir es mayor acceso al dato. Y no solamente mayor acceso de que el dato esté disponible, sino también de que existan herramientas para que la sociedad civil pueda, y la ciudadanía en general, pueda acceder al dato, interpretarlo, hacer uso y sacarle valor a ese dato. Por ahí no solamente es importante publicarlo y dejarlo ahí, sino que además se genere un ecosistema y una gobernanza que permita a la sociedad en general tener las capacidades y las herramientas tecnológicas para darle uso a ese dato. Y aún así, digo, eso dispara de vuelta como más preguntas, un poco lo que se venía hablando, la calidad del dato que vamos a publicar. Digo, bueno, mientras el dato sea de mejor calidad, mejor es el producto que se puede realizar con ese dato, si podemos ponerle un nombre a lo que se genera con el dato. Entonces yo creo que una gobernanza para una mayor calidad de acceso al dato, no solamente desde la disponibilidad del dato, sino desde una capacitación y de una promoción de herramientas tecnológicas que permitan acceder y hacer uso de ese dato, es un poco el objetivo que hay que cumplir. Muchas gracias, Patricio, y somos conscientes que ya solo tenemos 2 minutos. Vamos a cerrar con la deuda de algunas preguntas que quedan pendientes por responder. Afortunadamente el tiempo, como siempre, no nos alcanza, pero vamos a tomar nota de algunas de esas preguntas para ver cómo se pueden abordar. Voy a mostrarles acá en pantalla un poco los resultados, que al final toda la conversación ha tenido ciertos de estos elementos que vemos en el slide, o el tema de la transparencia, de la confianza, de la credibilidad, algunos elementos relacionados con también la inclusión, cómo se puede tener también, veo algunos relacionados con gobierno abierto, oportunidad también de los datos, la calidad de los mismos. Entonces, esto resume un poco nuestra conversación del día de hoy, como también se puede ver la gobernanza de datos reflejada en un elemento que es el que se resalta más, la confianza, la transparencia, para que esto también sea un propósito dentro de la gobernanza de datos. No es simplemente organizar, sino cuál es esa finalidad que se busca con la gobernanza de datos. Ser más claros en las necesidades, ser más claros también en lo que se espera, pero al final de cuentas, todos los datos, la comunidad estadística, la comunidad de datos también en la región de América Latina está trabajando en torno a responder unas necesidades de los ciudadanos. Y esas necesidades deben ver reflejadas también en una mayor confianza sobre lo que
refleja el gobierno o los institutos de estadística o también la sociedad civil que está trabajando y procesando información. Entonces, muchas gracias a todos, en especial a todos los que nos están acompañando como panelistas. Hay una encuesta que en este momento se está viendo reflejada en sus pantallas. Entonces, muchísimas gracias a Juan Daniel, a Miosotis, a Fabricio, a Julia, a Patricio, Jenna, Martina y Olga, que también del equipo de GPSD nos han venido acompañando en este proceso. Les auguramos que puedan terminar ya hoy la Conferencia Estadística de las Américas de la mejor manera posible, con los resultados que hemos visto que han sido muy prometedores. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el evento de día de hoy y estaremos enviándoles alguna información adicional sobre esta conversación. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Chao.